Bienvenidos a Desde Mérida. Hoy nos encuentra don Rodrigo Menéndez Cámara, el dueño y director de este espacio. Me imagino que lo habrá llamado a jugar, no sé si la selección mexicana o brasileña, pero aquí no se encuentra, así que pues ocupamos su espacio y como siempre en la grata compañía de alguien que ya es fijo en este espacio, de alguien que usted conoce y que cada vez nos ayuda y nos enseña a conocer mejor a México y mejor los tiempos que estamos viviendo, sobre todo los tiempos políticos. Me refiero a don Federico Berrueto. Federico, bienvenido. Muchísimas gracias. Y debo reconocer a la revista la oportunidad que me da de estar frente a ti, que eres una persona que merece el mayor reconocimiento. Para mí eres el decano del mejor periodismo que hay en México. Y lo digo así, en México, porque en Yucatán, en un periodo muy relevante de la historia del periodismo y de la libertad de expresión en el país, tú desarrollaste una actividad de la mayor importancia. Así que déjame compartir mi orgullo y mi satisfacción de compartir este espacio contigo. Madre mía, ya oyó usted, pero eso no quiere decir que yo no aprenda, y espero que ustedes también, de cada vez que Federico se pone frente a un micrófono. Y no es una sociedad de elogios mutuos, sino es reconocer de verdad el valor. Hoy por hoy, en temas políticos, me quedo con Federico. Y vamos a empezar por Coahuila. Ayer estaba yo revisando eh, algunas cosas que han llamado mi atención. Por ejemplo, me preguntaba yo cuánto cuesta un voto en México, ¿ok? Porque somos uno de los países, si no el más caro, donde el voto es más, el precio del voto es más caro. ¿Qué integra? Pues toda la organización de una elección, el gasto que tienen los partidos políticos, lo que reciben los políticos. O sea, hay varios ingredientes que se suman para darle un valor. En la última estadística aparece de 216 pesos por voto en México. Nada más que esto no incluye, obviamente, lo que se da por fuera, que por mucho yo creo que supera esta cantidad. ¿Por qué te digo, Federico? Porque vamos a hablar de la última elección intermedia, la de Coahuila. Sí fue Coahuila, ¿verdad? Donde hubo una derrota apabullante para Morena. Un estado que conserva a su militancia. Me imagino que el gobernador habrá hecho un buen trabajo, creo yo, para ganar 16-0 habrá hecho un buen trabajo, pero me imagino también que el dinero local circuló en mayor cantidad que el dinero federal. No sé si tú lo compartas, pero en mis 58 años y 6 meses en esta noble palestra, pues he visto muchas elecciones. Y no es cuestión de partidos, de colores, es cuestión de billetes. Y el que tiene más saliva come más pinole. Así hay un dicho, ¿no? Así es. Eh, Muchas cosas se habrán conjugado para el resultado de esa elección. ¿Qué ves? Mira, hay mucho de cierto en lo que dices y yo acotaría algunas cosas que para el caso de Coahuila que son muy importantes. Primero que todo es la participación. Aquí, hace una semana, yo hice un pronóstico que se cumplió en una parte y en otra no se cumplió. Yo dije que si Morena ganaba un distrito iba a ser una hazaña. Morena no ganó ningún Ninguno. distrito, o sea, no hubo ninguna hazaña, ni siquiera algo parecido, porque no estuvo en ninguno de los 16 distritos con la posibilidad de ganar. Dicho eso, ¿en qué no acerté? No acerté en decir que la participación iba a ser del 30%. ¿Por qué? Porque es una elección exclusivamente de diputados locales. No es una elección que atraiga a la gente, Uh -huh. porque un diputado local no dice mucho, o sea, la verdad, ni aquí ni en ningún lado. Pero votó más del 50%, Manuel. Sí. Y una elección concurrida, ¿por qué es muy importante? Porque las definiciones, o quién gana, quién pierde,
no tiene que ver ni con el dinero ni con las maquinarias partidistas. Las maquinarias partidistas te pueden mover un porcentaje muy bajo del padrón. Y cuando tú tienes elevados niveles de participación, la elección, en lugar de ser una elección dominada por los partidos, es una elección dominada por los ciudadanos. Y en el caso de Coahuila, yo te diría que los partidos Morena, el PRI y lo que queda de los demás, que es muy poco, tienen una capacidad precisamente para una participación entre el 25 y el 30%. Y el 20% restante, ¿quién lo determina? Lo que lo determina fundamentalmente el estado de ánimo de la población. ¿Cuál es el estado de ánimo de la población en Coahuila? Tú lo mencionaste, por una parte, el reconocimiento a una autoridad que está cumpliendo, sobre todo en un tema muy particular, que es en el de la seguridad, con la población. Coahuila y Yucatán son los dos únicos estados donde no hay impunidad, donde el que la hace la paga. Y precisamente porque no hay impunidad, no hay violencia. Los asesinatos, que también los hay, son esclarecidos y sancionados. Y esto significa pues que sean aislados, porque el mejor caldo de cultivo para la delincuencia es la impunidad. Entonces, esto, digamos, cuando tú lo presentas a la ciudadanía, pues la ciudadanía de una u otra forma cuida que la seguridad pueda garantizarse, asegurarse. Bueno, ¿qué es lo que importa? Ya hablas tú del dinero. Efectivamente hay mucho dinero debajo de la mesa. Y hay un dinero que tiene que ver con el financiamiento ilegal y otra es con lo que gastan los gobiernos para poder influir en la elección. Por mucho, quien más dinero tiene es el gobierno federal. Los estados están verdaderamente en un apremio, tienen sus programitas y todo, pero nunca, por ejemplo, como el gobierno federal en Coahuila debe andar gastando debe tener como 750,000 beneficiarios, 800,000. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque por Morena votaron 280,000. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los programas sociales, al menos en Coahuila, ¿verdad?, dejaron de ser el factor para poder orientar el voto a favor de Morena. Y esa es una gran transformación, porque quiere decir que van a ser los ciudadanos dominados por un sentimiento, el sentimiento del miedo por la inseguridad y de la indignación por el incumplimiento con las autoridades que deben asegurar que los delincuentes estén en la cárcel, como debe ser. Y esto yo lo uniría a algo que estoy viendo que no tiene que ver con lo electoral, pero sí tiene que ver con lo ciudadano. Y tomo dos ejemplos locales, muy a la vista de todos. Uno es el de Michoacán a partir del asesinato de Carlos Manzo y cómo la sociedad se vuelca en la indignación por el asesinato del cual fue objeto justamente los primeros días de noviembre el alcalde de Uruapan, que había demandado protección de parte de las autoridades federales por la violencia en su municipio. Y el otro es el caso de Chihuahua. En Chihuahua no es cierto que el PAN como partido haya sido el actor relevante, no, fue la ciudadanía. Y tuvo la inteligencia y la interés a la gobernadora de Chihuahua para plantarle cara al gobierno federal y decirle: yo sí estoy defendiendo a los míos en contra del criminal, y prueba de ello fue el operativo en el cual, desafortunadamente para ella, estuvieron presentes 4 agentes de la CIA y que eso se volvió el motivo de controversia. Pero el tema fundamental es que se pudo acabar con un laboratorio muy grande en la producción de fentanilo. Y esta ciudadanía se vuelca a favor de la gobernadora, y la gobernadora ahora, Maru Campos, es una figura nacional precisamente porque te escapas del entorno partidario para irte a un tema que es el de mayor sensibilidad actualmente en la sociedad, que tiene que ver con la inseguridad y un sentimiento muy poderoso que es la indignación. ¿Y esto qué quiere decir? Entonces,
que Coahuila nos está anticipando algo. Fíjate que escuché en una mesa muy, muy interesante y además donde gente de un indiscutible talento participa. Ayer en la noche la estaba escuchando, que es la de Loret. Y las decían que qué influencia tendría Coahuila. Y bueno, les perdono porque pues, tienen una visión muy centralista, los que están ahí presentes, no saben que el país no termina donde termina Cuautitlán, sino que hay un país fuera. Y a los observadores del centro, sean actores políticos, sean gobernantes o sean periodistas o analistas, se les dificulta mucho entender lo que ocurre fuera del centro. Y yo lo que diría es que no vieron que Coahuila tiene un vaso comunicante muy poderoso a Nuevo León. Ok, Saltillo y Monterrey prácticamente son ciudades hermanas. ok, Y que ahí sí, lo que ocurre en Coahuila sí tiene un potencial para influir claramente en la zona metropolitana de Monterrey, que es donde está el gran volumen de votantes. Y esto es muy importante porque va a haber elecciones próximamente. Y ahí sí te puedo anticipar que Coahuila sí va a tener una influencia en Nuevo León. Más allá de esto que te comento, que sí veo que Morena está teniendo un problema muy serio porque la indignación por la inseguridad y sobre todo porque el gobierno nacional está siendo exhibido como un gobierno de la impunidad, el gobierno que no, incluso ante la denuncia del gobierno norteamericano sobre 10 funcionarios en Sinaloa, vemos cómo el gobierno nacional los encubre, realmente los protege. Y en estas condiciones creo que sí se están moviendo las agujas de lo que va a suceder más adelante en el 27. claro, hay muchos indicadores. A ver, voy a aterrizar un poquito tu visión de esta gente que sale a votar motivada por algo. ¿Ok? En los años 60, 65 tal vez, o ponerle un tiempo, empezó en Mérida una lucha por, de alguna manera, erradicar las enfermedades hídricas que mataban al 42% de los niños. Una lucha que, social, bien la inicia un médico, luego se le van sumando cámaras, etcétera, y va forjando, obligando al gobierno a la introducción del agua potable en Mérida. ¿Ok? Nos falla el gobierno en muchas cosas, cuando quieran hay un librito por allá que les puedo recomendar, nos falla el gobierno en muchas cosas, eh, nos insulta el gobierno, quizá nosotros lo insultamos primero, pero el presidente no se mide y dice ustedes no quieren pagar porque están acostumbrados a beber agua de microbios. Y esto lo agarran algunas personas, porque ni siquiera los partidos, en Yucatán había dos partidos. El PRI, que era una maquinaria que todo arrollaba, etcétera, era un pulpo que no dejaba respirar siquiera, y por el otro lado un PAN incipiente que no tenía estructura siquiera. ¿Ok? Pero viene un descontento social y había que cobrársela al gobierno federal y el PAN postula, no quiso, el protagonista de todo este movimiento social no aceptó ser candidato del Partido Acción Nacional y el PAN llamó a su candidato perdedor de 3 años atrás, que era Víctor Manuel Correa, y el 21 de noviembre de 1967 sale Mérida y le pega una paliza 3-1, según una expresidenta nacional del PRI en su tesis doctoral, dice que el PAN le gana al PRI 3-1 en la elección de aquel noviembre de 1967. No fue un partido el que logra poner al primer alcalde panista en Yucatán, no fue un partido, no tenía estructura el partido, ni siquiera recursos de algún tipo. Prueba es que la siguiente elección, estando Correa en el ayuntamiento, pierde. ¿Ok? Creo que lo mismo ocurre por allá. No es el partido, es la indignación, es la fuerza de la ciudadanía descontenta que exige un derecho. Yo tenía
una imagen diferente, y por eso digo que siempre que me reúno contigo aprendo, y también cuando te veo de lejos, porque está en todas las redes sociales. Y yo pensé que el peso de este gran número, gran porcentaje de mexicanos, que lamentablemente no sé cuántos sean, pero tú lo has de tener en mente, que reciben becas del gobierno, que para eso sí tiene recursos el gobierno federal para regalarlo en becas. No regalarlo, perdón, no, porque hasta yo la voy a cobrar, pero yo la voy a cobrar por terco ya nada más, ¿ok? Pero le da becas a todo el mundo para todo. A los niños, a los que trabajan, a los que no trabajan, a las madres solteras, a los que tienen marido, a los que ya estamos viejos, etc. Esa era una masa que iba a inclinar todo en favor de Morena, ¿sí? Yo así veía a Yucatán, y no solo en la clase económica marginada, sino hasta en la clase media, ¿ok? Y pensé que todo esto iba a influir para hacer fuerte a este partido que, visto al día de hoy, fue construido un partido para llevar a una persona al poder. No le veo otro. Pero ya luego se quieren quedar con el poder como es natural y tratan de sostener a otra persona o de poner a otra persona, pero sostener al mismo impulsado por Morena. Y ahí no lo sueltan. ¿Ok? Esto pensé que iba a pesar mucho en las elecciones, esta dádiva del gobierno que luego nos la cobra en los hospitales donde no hay medicinas ni médicos, etcétera. Pero ese dinero les llega, y por primera vez en estos últimos años los mexicanos han recibido en directo un peso. Antes se les daba en obras y servicios, ahora se les da en efectivo, aunque les escaseen las obras y los servicios. Pero pensé que esto influiría mucho en la elección, y me imaginé que el gobierno había sostenido sus 16 candidaturas con billetes, que no creo que no lo haya hecho, pero imaginé que habría más dinero federal. El resultado me dejó chato. No esperaba yo lo que tú pronosticaste, yo no esperaba un triunfo tan contundente del PRI, o al menos las siglas del PRI, con lo que hay atrás, ¿sí? Esto lo hemos vivido, y lo que tú dices no me es ajeno. Aquí lo hemos vivido más de una vez. Y se puede repetir. Mira, y se está dando. Quiero decirte que sí fue eficaz el uso de los programas sociales con objetivos electorales. Y el límite lo marcó el 24, la elección presidencial, donde ganó Claudia Sheinbaum, y aquí ganó Morena la gobernatura. Por amplio margen. Por amplio margen. Con una votación que marca la historia. Así es. Y aquí era cómo se sinergizaba la imagen de Andrés Manuel López Obrador, que era un liderazgo carismático que generaba una gran empatía. Y por otro lado, una candidata que era su construcción, y lo que sucedió es que se hizo de todo el país, se hizo una gran elección nacional. Las inercias locales no fueron lo suficientemente poderosas para sobreponerse a la inercia nacional. O sea, fue una elección nacional en todos los sentidos de la palabra. Y en ese contexto, la oposición competía con enorme desventaja. ¿Por qué? Por los programas sociales fundamentalmente, pero también por la visibilidad que adquiría la candidata oficialista respecto a la candidata opositora, que además la candidata opositora, desde mi punto de vista, cometió algunos errores que disminuyeron mucho su potencial. Pero eso se agota en el 24. Porque fíjate nada más qué es lo que ha ocurrido del 24 a la fecha. La imagen de este caudillo, los primeros que se han encargado de acabar con esa imagen han sido sus propios hijos. ¿Por qué? El mismo Julio Scherer da a conocer que el contrabando de combustible, que es el acto de corrupción sin precedente en la historia de este país por su magnitud, tuvo como origen el financiamiento de las campañas del 21. Es el testimonio del señor Julio Scherer, que era el consejero jurídico del presidente. O sea, lo que quiero decir es que este piso que tenía el principal símbolo, tú lo dices muy bien,
Morena no es un partido, Morena fue una estructura para llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y después para construir en torno a él la adhesión. Tan es así que la presidenta, como tal no la tenemos, la presidenta uno y otra vez hace un reconocimiento al expresidente, se despoja de su investidura y de su autoridad para rendirle tributo al señor López Obrador. El problema es que López Obrador del 24 ya no es el López Obrador del 26. ¿Por qué? Por el tema de la corrupción y sobre todo la asociación que ahora hay de la política con la narcoviolencia. Y la narcoviolencia ya no es el testimonio de los periodistas o de algunos opositores o de las madres que andan en búsqueda pues, de encontrar los restos de sus hijos o de sus seres queridos. Ya no nada más tienes eso, no, ahora tienes la formalización del señalamiento a través de un juicio con pruebas que lamentablemente no es en un tribunal mexicano, sino es en una corte del sur del distrito de Nueva York. Y eso, pues ahora, lo que yo digo es que ya cambió el escenario y esto, ¿verdad? Los programas sociales tenían ese potencial sumado al liderazgo carismático que tenía el señor López Obrador. Entonces, los programas sociales, ante los problemas a los cuales tú aludías, ¿de qué me sirve que me den dinero si no hay un servicio de salud, si la educación, en muchos lados, afortunadamente no aquí en Yucatán, pero en muchas partes del país está colapsada? Te voy a interrumpir, Federico. A mí no me gusta que hablen mal del gobierno, menos de López Obrador. Entonces, lo corto, porque no podemos aceptarlo en esta sala. Bueno, no ahorita. Ahorita nos vamos a un corte, regresamos y hasta le voy a echar un poquito más de gasolina. No se vaya.